cronograma, solo faltan unas cuantas personas más y con eso cerraríamos todo. Eh, Eso sí, voy a demorar en la calificación. Primero voy a hacer de TCO y después de ASO. Entonces, mientras vamos a seguir avanzando y quedamos como hacemos la parte de PowerShell. ¿Sí? Como les comenté, va a ser en Classroom, así que am, no voy a demorar mucho en la calificación de PowerShell. Ya. Bien, vamos a continuar. Ya. No sé cuánto tiempo va a durar la sesión. Es curioso. Bueno, a ver, no he probado así a detalle, pero como ya estuve usando, ya tuve una sesión abierta, le quedaban creo que algo de 8 minutos y lo cerré y he vuelto a abrir una vez la sesión. Creo que contabiliza nomás los 45 minutos, es decir, que de aquí a unos 5 o 6 minutos se va a cortar, pero he cerrado completamente la aplicación y es como si estaría iniciando uno nuevo. Vamos a ver si va a contabilizar 45 minutos. Ya, de todas maneras, ya saben, se desconecta, se vuelven a conectar. ¿Ya? Hoy el internet está un poco lento, no sé si me pueden escuchar bien. ¿Me escuchan? Ya, listo. Comenzamos entonces. Ya, bien. Sí, ese comandito utilizo, ¿no? Para poder cerrar el Zoom. A veces se atasca al momento de iniciar. Entonces, lo que hago es cerrar el proceso Zoom y vuelvo a lanzarlo. Ya. Bien. A ver. Entonces, nos hemos quedado, hemos visto toda la parte teórica base que nos va a ayudar a entender y a adoptar esta herramienta, ¿sí? Algo que vuelvo a repetirlo y que espero no se olvide, ¿no? Al final posiblemente tal vez del lado lo dejes y quizá más adelante lo necesites. Bueno, algo que es muy importante saber es esto, ¿no? Su formato, que es verbo guión sustantivo, ¿no? Eso te ayuda bastante. Después el tema de los alias, que te va a ayudar, el formato de los parámetros o las opciones que llamamos en Linux. Aquí no son letras, sino son palabras, ¿no? Hemos visto los comandos bases, algo que estoy notando que tienen, bueno, no sé si es nervios, es en esta parte de aquí, ¿no? De los comandos base para la administración de archivos, ¿sí? Son bastante base, pero también importantes a la vez, ¿no? Es decir, necesito copiar archivos, mover archivos, remover, cambiar de directorio, ¿no? Entonces, esos detalles estoy notando que a muchos se les ha ido, se les han olvidado, ¿no? Es bien realmente elemental en consola, ¿no? Poder copiar archivos, ¿no? Y bueno, hemos visto que esos comandos, incluso la forma como los utilizas tanto en Linux como en DOS, las puedes usar de la misma manera en PowerShell, ¿no? Porque al final el concepto, por ejemplo, de copiar va a seguir siendo el mismo, es decir, va a ser el comando copia, archivo de origen, archivo destino, ¿no? Entonces puedo usar el punto para decir que es este mi directorio, 2 puntos para decir atrás, entonces todos esos detalles se aplican, ¿ya? Y el último, lo que quedamos era en esta parte de aquí de algunos comanditos de administración, ¿no? Los más frecuentes van a ser listar servicios,
listar procesos, parar procesos, iniciar servicio, parar servicio e iniciar proceso. ¿Ya? Nos veremos rápidamente en la consola estos. Bueno, voy a empezar a grabar. Ya, lo que dijimos creo que ya quedó claro en muchos casos. ¿Dónde estamos? Oh, no me sale la opción de... Deme un segundito. Ya. Ya he encontrado. Perdí el icono. Recording in progress. Ya. Entonces, quedamos entonces esto de administración, lo último que vimos. Algo que les estaba comentando es estos clásicos como CD, DIR, PWD, CP, Move, ¿no? Aquí entra, aquí los otros comandos, ¿no? Voy a poner así. RM, MB, ¿no? Son elementales, ¿no? A la hora de manejar en un entorno de consola, ¿sí? Eso no se tiene que olvidar y he notado que se han olvidado mucho de eso, ¿sí? Cosas simples como, por ejemplo, copiar todo el contenido de una carpeta a un directorio. A eso me refiero que se han olvidado, ¿no? Y creo que tienen que nomás tener sus notas a la vista, ¿sí? Hay muchas cosas que uno avanza en general, que a la larga sí te sirve. Entonces es bueno tener buenos apuntes o por lo menos tener referencias, ¿no? Para cuando necesites. Bien, veremos estos. Get service, get process, estos, ¿no? Son sencillos, no hay, ¿sí? Entonces, como simplemente con el comando ya sé qué es lo que hace. Esto de aquí que estamos viendo es, antes, o sea, bueno, si se escuchan un poquito de ruido ambiente, estoy en... Ya, les decía, bueno, como son, al ser comandos de administración, necesito iniciar como administrador. ¿Y cómo hago eso? Sí, por eso lo sé del PowerShell. Tengo que venir aquí y botón derecho y decirle ejecutar como administrador, ¿no? Esa es la forma como es que yo voy a abrir una consola en modo administrador, ¿ya? Entonces vengo aquí. Vamos a irnos a una carpetita temporal que tengo para que si necesito copiar archivos, lo voy a copiar ahí. Entonces voy a hacer get service. Me va a listar la lista de servicios, ¿ya? Ahora, esta lista de servicios es lo mismo que esta aplicación que todos los Windows tienen. Services, ¿no? Es lo mismo que esto. Lo único que cambia, vamos a ir, por ejemplo, aquí tengo SW Search, voy a buscar ese servicio. Aquí está Windows Search, su descripción. Lo que sí no tiene es esto, ¿no? Tipo de inicio. Hay otra manera de poder acceder, ¿sí? Y otros detalles, ¿sí? Pero lo más importante está aquí, ¿ya? Entonces, ahora, si quiero iniciar un servicio, parar un servicio, por ejemplo, ahí está en, bueno, diríamos así, get service, el parámetro menos name y el nombre del servicio, pw search. Y me da su información, status, name y su display name, ¿no? Le voy a decir parar servicio, stop service. Si es stop, si es lo mismo que hicimos el service start, stop, ¿te acuerdan? Es igual que hacer eso, ¿no? Solo que en el entorno Windows, ¿no? Entonces, otra vez get service y está stop it, ¿no? Entonces ahí sí podemos ver que se ha detenido.
para iniciar servicio, Start Service, ¿no? Entonces, algo bastante práctico. Sí, y bueno, en Windows también, como tengo una lista de servicios, a veces necesito iniciar, apagar, ¿no? Son tareas administrativas rutinarias. Ahora, para la parte de procesos, que ya alguna lo vimos en varias ocasiones, ¿no? La lista de la tabla de procesos en Windows, ¿no? Que sería esta. ¿Ya? Esto, por si acaso, no se puede ver en CMD, ¿no? No hay cómo ver en CMD, pero sí en PowerShell. ¿Ya? Ahora, cuando son los programas, por ejemplo, que están y que son propios de Windows, como el Paint, por ejemplo, vamos a ver, Paint. No, no es este. Perdón, el clásico es Notepad, ¿no? Las puedo lanzar directamente, ¿no? Esa sería la forma de lanzar un programa, un proceso bien elemental que hicimos de proceso, ¿no? Entonces, de esta manera puedo lanzar el Notepad y otras aplicaciones. MC Paint, si no estoy mal, del Paint. Sí, ese es MC Paint. Sí, entonces, es lo mismo que venir aquí y ejecutar aquí, ¿no? MC Paint. ¿Sí? Ahora, aplicaciones, hay otras aplicaciones que no las puedo lanzar, ¿no? Directamente desde la consola, como por ejemplo el Firefox. No las puedo lanzar. Para eso necesito darle la ruta y utilizar este comandito que es el start process, ¿ya? Otro detalle también del texto que, bueno, que aún todavía no lo he compartido, pero que ya esta noche lo voy a compartir. No todos los comandos les va a funcionar a la primera, ¿ya? La razón ahorita les explico por qué. Pasa que al copiar de Word a PowerShell se va a copiar con algunos caracteres especiales. ¿Sí? Entonces, esa es la otra manera de iniciar procesos. Usar el comando start process, el parámetro filepath y le doy la ruta completa del archivo, ¿no? Del ejecutable. En este caso, program files, Mozilla, Firefox, ¿no? Entonces, de ese modo puedo levantar. ¿Ya? Les decía que si utilizan esto cuando se los comparta, a algunos no les va a funcionar. Por ejemplo, voy a hacerle un poco de zoom. Noten la diferencia. No, noten que el guión es más largo aquí y este aquí es más corto. Sí, entonces lo que pasa es que en el caso de acomoda el guión, ¿no? Te lo hace un poquito más largo visualmente, pero eso al copiarlo en un entorno PowerShell, noten la diferencia, no se nota la diferencia, aunque le dé zoom a esto, no va a notar la diferencia, pero si le digo enter me va a salir error, ¿no? ¿Sí? Ese cuidado tendrían que tener. Bueno, si vas a usar este texto que estamos utilizando, entonces tienes que escribir algunas cosas de forma manual o si no, reemplazar el guión. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Si yo agarro uno de los comandos ejemplo que están en este tutorial que estamos avanzando y lo copio directamente a PowerShell, va a fallar. No es que el programa está mal, sino es por el carácter guión que se ha introducido en Word, que es un carácter especial que no es perceptible a la vista. Pero cuando ejecuto el comando que he copiado directamente desde Word, como en este caso, por ejemplo, voy a hacer otra vez la copia de Get Service. Ya estoy copiando, estoy haciendo Control C de Get Service y le digo botón derecho para copiar. ¿Qué pasó? Vamos a venimos aquí, Get Service, copiar, vengo aquí, botón derecho, pegar, ¿sí? Si se fijan, si les permite su pantalla poder hacer zoom, noten que está correcto, es get-su service, ¿no? Pero me va a fallar, ¿sí? Eso va a pasar solamente cuando esté copiando comandos que están en un documento Word, ¿sí? Ese cuidado van a tener. Continuaremos. Bueno, la salida estándar hay varios. Uno de los más populares es write host, que es el que está en el documento.
Outhost también permite. Oh, no, este no es. Este no te permite. Bueno, si quiero saber más sobre Outhost, ¿no? Sí, tiene otra forma de mandar la salida, ¿no? Sí, ya, y ahí sí puedo ir explorando cada uno. ¿Ya? Después tengo el direccionamiento, que ya también venía en DOS, ¿no? Que es el direccionamiento de un comando a un archivo. Esto por si acaso es mi carpeta, ¿no? Temporal. Entonces de aquí voy a hacer un get process, voy a ejecutar y le voy a direccionar a un archivo que se llame proc.txt. Listo, está getproc.txt y lo voy a mostrar el archivo. Oh, ¿qué pasó? Cats. Lo siento. Yo estoy como punto C. No hay un S para eso, morro. ¿Sí? Entonces, toda la salida se ha ido a un archivo de texto. Ahora, su direccionamiento no es como al nivel de Linux. En Linux yo puedo direccionar la salida estándar a un archivo y la salida error a otro. Aquí no es posible. Solamente tengo ese direccionamiento, ¿no? En Linux puedo manejar direccionamiento invertido, es decir, en lugar de mayor, usar menor. Aquí lo más común es usar el símbolo mayor. Algo que van a notar es cuando haga por ejemplo, get service -serv.txt. Ya pueden ejecutar se ha creado el archivo. ¿Ya? Voy a hacer aquí more serv.txt. Y fíjense, lo ha colocado 3 puntos, ¿no? Para aquel texto que era bastante largo. Ya, entonces ha agarrado y ese sería tal vez un inconveniente, ¿ya? Ya que cuando la pantalla es pequeña, entonces coloca 3 puntos y al hacer direccionamiento se mantienen esos 3 puntos, ¿no? Entonces no voy a tener el texto completo, ¿ya? Sí, pero esa es la forma de direccionar, ¿no? Entonces, de cualquier comando yo le voy a decir guión salida, ¿ya? Eso sí, aunque esto nos pasaba en versiones anteriores, no, posiblemente ya esté corregido, pero la salida, o sea, el ejecutar en PowerShell ser un símbolo mayor, no te garantizaba que el contenido sea ASCII puro, ¿sí? Te lo mete algunos otros caracteres, ¿sí? No es un text ASCII puro, ¿sí? Esa es una diferencia. Ahora, otra alternativa es utilizar outfile. Outfile, a ver si no me acuerdo, era sí. Ya no me acuerdo outfile. Creo que es así, menos outfile. Ya, trae que buscar, si no, no es el comando. No es el comando. Sí, entonces, pero hay otras maneras de poder direccionar el archivo. Hay un comando. O sea, el comando es outfile, ¿no? Solo que hay que ver cuál es su uso para que pueda direccionar, ¿no? Pero lo más común es utilizar esta manera, ¿no? Para direccionar. Y le digo común porque es el que se utiliza en DOS y también se utiliza en Linux, ¿no? El signo mayor para direccionamiento del contenido de un comando a un archivo, ¿sí? Eso. Bien, ¿qué seguimos viendo más comandos? Esto de política de ejecución lo vamos a ver cuando empecemos a hacer scripts en PowerShell.
¿sí? Lo que hace el Get Execution Policy es obtener la ejecución, la política de ejecución que se tenga en el equipo. Execution Policy. ¿Sí? Me dice que está unrestricted. Por defecto, ejecuten, por ejemplo, en su máquina, Get Execution Policy les va a salir restricted, ¿sí? Entonces, por defecto, en todas las instalaciones Windows, PowerShell viene restringido a la ejecución de scripts. Lo que yo tengo que hacer, o que un usuario tiene que hacer, es si quiere correr script PowerShell, es cambiar el Execution Policy de restricted a unrestricted. De esa manera se le habilita, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver posteriormente cuando hagamos scripts, ¿sí? Solamente como es parte de este tutorial, entonces solo explico, ¿no? Set Execution Policy justamente es el que me permite cambiar la política de ejecución, ¿ya? Pero cuando empecemos los scripts, ahí va a ser más fácil acordarse, o vamos a usar ese mismo momento, ¿no? Y si no, vamos a olvidar. Bien, ya esto ya hemos visto. Y aquí empezamos con el tópico de pipes, ¿ya? ¿Sí? Vamos a empezar con este de aquí abajo, ¿sí? Entonces, voy a hacer, por ejemplo, get process y le voy a decir more, ¿ya? Entonces, esta vista es similar a la vista de Bash, ¿no? En Bash puedo ejecutar lo mismo en Bash. Puedo ejecutar incluso así tal cual como estoy escribiendo ahora ps more, lo puedes ejecutar en Linux y la salida va a ser idéntica, no su contenido, sino me refiero a que te va a mostrar, o sea, ¿qué es lo que hace? La salida de ps va a ser la entrada de more, ps me devuelve la tabla de procesos y more lo que hace es mostrar paginado por página, ¿no? Entonces, yo le pongo espacio, la siguiente página, espacio, la siguiente página, ¿no? Y en Linux también existe el comando more, así que ejecutar en Linux y aquí tiene el mismo formato de salida, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque quiero recordar el tema de qué significa un pipe, ¿no? Hemos visto pipes en TCO, hemos visto también pipes en la máquina, ¿no? Y básicamente un pipe está dentro del capítulo que se acuerdan de comunicación de procesos, ¿no? Cuando un proceso se comunica con otro proceso, en este caso en la misma máquina, ¿no? ¿Sí? En la misma máquina los procesos se comunican, ¿ya? Y para comunicarse se mandan mensajes, ¿no? Y esos mensajes básicamente son texto, ¿sí? Texto, básicamente en la teoría de sistemas operativos es texto, ¿no? Entonces, hemos visto también en TCO paso de parámetros, ¿no? Paso de mensajes, o una técnica para el tópico que tiene que ver con comunicación de procesos, ¿sí? ¿Ya? Y vimos también ejemplitos de paso de mensajes, donde le mandabas login, le help y demás, ¿no? Mensajes que le mandas al otro lado y te devuelve, ¿no? Solo que en el caso específico de pipes es simplemente entre dos procesos, la comunicación entre dos procesos y en la máquina local, ¿sí? No es en otra máquina, ¿sí? Para otra máquina es otra forma, ¿no? De comunicación. Bueno, estoy recordando esto porque, bueno, en realidad no los que estuvieron conmigo en general, ¿no? Para ambos grupos, todos han llevado todo ese capítulo y se acordarán que el paso de mensajes básicamente es mandarse texto, ¿ya? Y en Linux, cuando yo ejecuto psmod, la salida de PS es un texto, es text stream, se llama así, o se me refiero a texto ASCII puro, no es un archivo, no es binario el contenido, es text ASCII, ¿sí? Y MON recibe ese archivo y esa es la idea. Entonces, la salida de PS es la entrada de esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con PowerShell? Que la salida de PS en este caso no es texto, es un objeto. Y more no recibe como parámetro un texto, sino recibe como parámetro un objeto. Esa es la gran diferencia que tiene con la consola de Bash, ¿sí? Bash maneja en un pipe
cuando se comunican dos procesos, el mensaje es texto, en PowerShell es objeto. ¿Ya? Eso tienen que memorizarlo porque es importante en PowerShell. Entender que la salida de un comando no es text stream, sino es objeto. ¿Sí? Visiblemente para nosotros es text stream, porque estoy viendo aquí carácter A, B, C y demás. No estoy viendo caracteres raros y extraños, ¿no? Que son típicos cuando es un carácter nulo, por ejemplo, ¿no? Otro, ¿sí? Ya. Ahora, este pipe de aquí es uno de los pipes más importantes, ¿ya? Igual, sigue cumpliendo la misma lógica, ¿ya? Entonces aquí voy a anotar, voy a hacer algunas anotaciones. Vamos a venir aquí, dibujo libre. Entonces, la salida de getProcess es la entrada de more, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que se manda como parámetro, como mensaje, es objeto, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, la salida de getProcess es un objeto y es la entrada, ¿no? Un objeto es su parámetro de entrada del comando more, ¿ya? Eso tómenlo en cuenta. Bien. Ahora, ¿por qué les decía que este es uno de los más importantes? Porque este es el pipe que me permite ya listar las propiedades y los métodos del objeto, ¿ya? En este caso, en el caso de PowerShell, lo que conocemos en común dentro de una clase que tienes, tienes el método y tienes los miembros datos, ¿no? Entonces, en el contexto de PowerShell tienes propiedades, lo que conocemos como miembro dato, y los métodos como métodos, tal cual, ¿no? Y el acceso es público, no hay eso de static o private, ¿no? ¿Sí? Y este getMember es el que te muestra qué propiedades y métodos tiene el objeto, ¿ya? Entonces, lo que haces, cualquier comando PowerShell. Esto, además de mostrarme y exhibirme qué propiedades y métodos, me ayuda a inferir cuando empiezo ya a escribir, entonces, y necesito manipular datos más específicos, entonces getMember me va a ayudar a qué propiedades y métodos me van a servir en mi script. Comenzaremos con el ejemplo que está ahí, ¿ya? De nuevo, no voy a decir que me va a copiar con caracteres extraños que no van a ser reconocidos en PowerShell, así que voy a escribir manualmente, ¿ya? Entonces, si pueden seguirme y están en su PC, escriban esto. getProcess, filtro, getMember. ¿Listo? Bien, esta es la prueba de que esa salida de getProcess no es texto, sino es un objeto que tiene la propiedad company, CPU, site, start time, start info, y son un montón de propiedades que tiene. ¿Sí? Son varias propiedades. Es todo lo que tiene. Sus propiedades. ¿Sí? Métodos como tal, aquí están sus métodos. El método start, el método kill, refresh, wait for exit, ¿no? Ahora, el tema de los parámetros, de las propiedades es fácil de inferir, ¿sí? Y utiliza también palabras, ¿no? Por ejemplo, vamos a venir aquí. Path, sabemos que es path, ruta, ¿no? Compañía, CPU, entonces no hay mucha ciencia en esto, ¿no? Lo que sí es un poco difícil y necesitas ya explorar en sitios especializados es el uso de los métodos, ¿sí? Eso sí. No hay ayuda, por si acaso, para los métodos. O sea, ayuda en línea, me refiero usando un comando, un man, un get help, no tienes la ayuda de qué es lo que hace cada. Queda más que recurrir a Google, ¿no? No hay más que saber cómo puedo utilizar, ¿ya? Bien, entonces vamos a probar con otro comando. Get service, filtro, get member, ¿no? Y estas son sus propiedades. Can shut down, can stop, service type, service name, site, start type, status,
esto. Y sus métodos son, a ver, ¿qué tiene como métodos? Equals, close, disposed, post, refresh, start, stop, ¿no? Esos son sus métodos, ¿no? Y bueno, así para cualquier comando, incluyendo el get help, get member, lo mismo, ¿no? Entonces, dense cuenta que cada objeto tiene sus propias propiedades y sus propios métodos, ¿no? Este es las propiedades y métodos del objeto getHelp. Ahora, getCommand, lo mismo. getCommand también es un objeto. ¿Sí? Y tiene estas propiedades. El método equals, getType, getHashCode, toString, propiedades command type, definition, help file, module, name, known, options, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo explorar las propiedades y métodos que tiene mi objeto? Es utilizando getMember, ¿no? Voy a poner un momentito de pausa. Voy a ir a tomar algo. Denme un segundito. Recording stopped. Ya. ¿Alguna duda y consulta hasta aquí? Ya, mientras voy por algo para beber. Prueben colocando aquí cualquiera de los comandos que tengas, por ejemplo, getChildItem. Bueno, exceptuando esos comandos como cp, ¿no? Que no te va, que es diferente, tiene un comportamiento distinto, pero el resto, como puedes ver, es objeto. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, si no hay consultas, continuamos. Recording in progress. Bien, continuaremos. Entonces, el getMember me va a permitir obtener la lista de propiedades y métodos, ¿ya? ¿No? Pues, bueno, vamos a ver otro pipe, por ejemplo, que me bastante útil, que es el ordenar objetos. Ordenar, por ejemplo, ¿no? Sort objects, ¿sí? Voy a hacer aquí get service, ¿no? Y quiero ordenar sorts, ¿sí? Sort objects, guión objects. ¿Sí? Me lo va a ordenar. Le puedo decir desk, ¿sí? Descendente, y por defecto es ascendente, ¿ya? ¿Ya? Ahora, aquí es donde ya puedo empezar a utilizar las propiedades del objeto, ¿ya? Entonces, primero voy a ejecutar un getMember. Casi todo el tiempo voy a utilizar getMember, ¿ya? Entonces tengo, a ver, ¿qué tengo como propiedades? Tengo como propiedad display name, service name, ¿ya? Y status. Entonces le digo aquí get service
Y aquí voy a usar el ejemplo que les decía en la última clase, ¿no? Que el formato puede ser parámetros, entonces puedo tener varios parámetros, ¿no? Entonces puedo decir aquí sort object, ¿ya? Le digo descendiente, y aquí le digo por qué propiedad quiero ordenar. Quiero ordenar por estatus. Entonces voy a ordenar por estatus. Quiero ordenar por display name, ¿no? Está ordenando por display name. Quiero ordenar por service name, ¿sí? Entonces, puedo ordenar, ¿no? Entonces estoy usando aquí dos parámetros. Puedo también ordenar así, usarlo así. Solamente sort object, property, service name. Y en este otro caso puedo decirle descendente. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde estoy sacando service name? Esto estoy obteniendo la propiedad que tiene el objeto. Ahora voy a usar el get process, ¿no? Otro comando, get process. Get member. Ya, aquí tengo más parámetros, ¿no? CPU, path, product y más propiedades. Entonces voy a ordenar get process. Voy a ordenar la salida, sort object. Y le voy a decir aquí property que ordene por CPU. Entonces va a ser un ordenamiento por CPU. ¿Ya? La columna del CPU es este de aquí. ¿Sí? Entonces puedo decir que sea descendente. Desc. ¿No? ¿Sí? Estoy ordenando por CPU. Quiero que se ordene por nombre de proceso. Entonces le digo property process name. ¿No? Entonces estoy ordenando por process name. Y puedo usar otro parámetro. Puedo usar una de las columnas de aquí, ¿no? Que ya vamos a ir más arriba. Ay, ya me he perdido. Bueno, esos eran sus encabezados. En todo caso, si no, siempre puedo usar getMember y voy a usar este virtual memory size, esta propiedad. ¿Ya? Entonces voy a ordenar getProcess. Voy a hacer un ordenamiento por el tamaño del uso de la memoria, ¿no? Virtual memory size, sort objects, property, propiedad, virtual memory size. Está ahorita ordenado por esa columna. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, si nos acordamos, aunque creo poco probable que muchos se acuerden, porque hemos visto Bash en TCO el anterior semestre, no se acuerdan que el short en Bash es usando men, tengo que contar, ¿no? Se va a cortar cualquier momento, nos volvemos a conectar, ya lo voy a poner en pausa, voy a detener la grabación. Recording stopped.
vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ya? Por eso también les doy la opción de que puedan preguntar por chat, ¿no? Si estoy en un ambiente muy compartido y entonces sí prefiero usar el chat, ¿no? Pero lo que sí les dije, ¿no? Y ustedes están conscientes también que muchas veces no lo han hecho, es el tema de que tienen que responder, ¿no? Ya. Bueno, vamos a continuar. Compartir pantalla. Ya. De nuevo, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Está todo claro? Ahora, el silencio, ¿cómo lo interpreto? Como que sí. ¿Está todo claro? Podríamos tomar examen la siguiente semana, ¿verdad? Genial. Recording in progress. Ya. Entonces estamos viendo el sort object, ¿no? Que es lo que hace es ordenar. ¿Ya? Entonces es un comando bastante útil y también que no hace nada extravagante más que ordenar. Sin embargo, lo estamos usando como un ejemplo ya para poder usar las propiedades del objeto, ¿sí? De ahí su nombre de sort object, ordena objetos. GetProcess me devuelve una lista de objetos y lo que va a hacer es ordenar esa lista según la propiedad, ¿no? Y eso es lo que he estado probando en esta serie o secuencia de comandos, ¿no? Aquí le dije que ordene el proceso, la lista de procesos por la propiedad virtual memory size. Yo le puedo decir que ordene por path, ¿no? Que es otra propiedad, que ordene por CPU, ¿no? Y así incluso puedo decir que ordene por ID, por identificador de proceso, que sea ascendente, descendente. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde he obtenido estos valores que estoy escribiendo? ID, virtual memory, CPU, path, virtual memory size. Estoy encontrando estos valores después de haber ejecutado un getMember. He ejecutado un getMember y el getMember me está devolviendo toda esta información. Threads, start time, start info, son sus propiedades del objeto. Entonces, el objeto tiene esas propiedades y yo escojo una de ellas para poder hacer el ordenamiento. Vamos a usar otro ejemplo con el child item, ¿no? ¿Qué propiedades tiene el getChildItem? Lo mismo, getMember, aplico getMember y me dice que tiene atributos, creation time, ¿sí? Entonces, ordenaré por creation time. Voy a ordenar los archivos que tengo en una carpeta, cualquiera sea la carpeta. Le digo ordenar objeto por propiedad creation time. Y me lo va a ordenar por fecha de creación, ¿sí? Ahora, fíjense que aquí estoy en el escenario que hablamos la última clase. Haciendo una traducción literal, prácticamente me dice qué es lo que hace. GetChildItem, bueno, a excepción de childItem, ¿no? Que es la forma de decir obtener los ítems, hijos, ¿no? Del directorio, ¿no? Ordenar objeto por propiedad creation time, ¿no? Entonces, no necesito ni consultar, ya básicamente, ya revisando textual, ya encuentro lo que es lo que hace, ¿no? Y así puedo cambiar, ¿no? Aquí tengo la propiedad, las write time. Las propiedades son también, no son case sensitive, ¿ya? Sí, las propiedades no son case sensitive, los puedo escribir también así. Attributes. Desk, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que con esto está claro. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, y así podemos ordenar, ¿no? La salida de un comando.
¿sí? Ordenar por algún criterio. El criterio, no, les estaba comentando también de Bash. En Bash, haciendo memoria, utilizaba la opción K y le especificaba la columna 1, columna 2, columna 3, según la columna. Utilizaba el valor menos n para especificar que si en caso de que la columna era numérico, forzar a que el ordenamiento sea numérico, no alfanumérico. ¿Sí? Y bueno, después tenía otras opciones como O para poder botar la salida a un archivo y otros, ¿no? Pero el más importante, que era el criterio de ordenamiento, era un tanto, y es todavía en el Bash, manual, ¿no? Tengo que contar físicamente la salida a columna 1, columna 2 y especificar qué salida es. Y si es entero, si es un valor numérico, especificar que es un valor numérico, ¿no? En cambio, aquí es obtener primero la lista de propiedades y métodos y así voy seleccionando con el sort object por qué propiedad quiero hacer el ordenamiento. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bien, continuaremos. Entonces, como podemos ver, estamos haciendo los pipes, ¿no? Entonces, la salida de getProcess va a ser la entrada a sortObject, ¿no? SortObject recibe un objeto, getObject devuelve un objeto y sortObject recibe un objeto, ¿ya? Ahora, hablaremos del formateo de salida, ¿ya? El formateo de salida tengo tres formas: format list, format table y select object. Format table y select object visualmente son lo mismo. Hace un formateo de la salida en formato tabla, ¿ya? Ahora, select object también me devuelve en formato tabla. La diferencia es más un tanto conceptual, porque lo que está haciendo el primero es formatear la salida y el segundo está seleccionando una propiedad específica de un objeto y lo está mostrando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y format lista es formato, formato lista. Entonces, usaremos el getProcess. Lo vamos a seguir usando. Le digo format table y me está mostrando en formato tabla. Ahora, aquí le digo select object. Vamos a ver, select object. Igual, como ven, no hay diferencia, es idéntico. Solamente es más, más, más en términos de definición de palabra, ¿no? Una cosa es formatear y otra cosa es seleccionar, ¿no? Pero la salida es la misma, ¿ya? Aquí yo le puedo decir property, que formatee property table, y aquí le puedo especificar varios argumentos: ID, name y CPU. Entonces me va a formatear la salida solamente colocando el ID, el nombre y el CPU. De nuevo, ¿de dónde he sacado ID, name, CPU? De ejecutar un getMember. GetMember me ha devuelto la lista de propiedades y lo que estoy diciendo al momento de formatear la salida, estoy diciendo formateas en formato tabla por la propiedad ID, name y CPU, ¿sí? Ahora, con Select Object pasa lo mismo. Puede que haya alguna diferencia tal vez más exacta, pero en términos visuales es idéntico, ¿ya? Y así puedo aquí agarrar, vamos a ver, agarrar getShell item, vamos a decir getMember y jugar, ¿no? Aquí le voy a decir format table, formatar tabla, formato tabla, propiedad, qué propiedades quiero que formatee la tabla. Y aquí selecciono mi lista de propiedades. Quiero que me muestre full name. ¿Ya? Después de full name, que me muestre la longitud del archivo. Después que me muestre atributos. Listo. Entonces me ha mostrado el archivo, el nombre completo, tamaño y atributos. O puedo decir aquí modo. El modo, ¿sí?
Entonces me va a ordenar por modo. No, bueno, perdón, no está ordenando. Está formateándome la salida. ¿Sí? Entonces puedo cambiar también el orden. Quiero que sea modo. Primero es modo. Listo. ¿Sí? Entonces, espero que esté quedando claro esto. ¿Sí? De nuevo, vamos a tener una evaluación de todo esto. Entonces, en el formateo de salida ya estoy utilizando el parámetro property y property recibe como argumentos una propiedad, puede ser una sola o puede ser varias propiedades. ¿De dónde saco esas propiedades? De ejecutar un getMember. El getMember me devuelve la lista de propiedades del objeto, ¿ya? De ese modo. Ya, vamos a hacer getService. GetService, format table, name y status. Service name y status. Listo, solo tengo eso. Ahora, voy a usar el Notepad, lo uso bastante como ejemplo. Bueno, que es fácil de lanzarlo, Notepad. Listo. Y aquí puedo especificar get process menos name Notepad. Listo. Oh, me he equivocado aquí. Ya. ¿Por qué ha salido error? Porque las propiedades que he especificado no existen, ¿no? No son, o sea, este era lo que tenía hace un momento. Perdí. Ahí está. Le dije que formatee la tabla por servicio y por estatus. Y esas service name y status no corresponden al objeto getProcess, por eso me saca vacío. Tengo que especificar los que sí me corresponden, que serían ID y name. ¿Ya? Bien, algo que no hice hace un momento es parar procesos. Yo puedo parar todos los procesos especificando el nombre, Notepad. ¿Listo? Separaron todos los procesos Notepad. ¿Ya? O puedo hacer al estilo Linux, que sería usar el kill. ¿Ya? Entonces voy a hacer aquí un get process. Tengo el proceso 10.196 y el 10.248. Voy a hacer entonces aquí un kill. No le mando las señales, esa es la diferencia con Linux, simplemente el ID. Y de ese modo voy a matar el proceso 19.248. Listo otra vez los procesos y no tengo más que un solo proceso. ¿Ya? Ahora, puedo usar aquí lo siguiente. Ahora usaremos el otro, que es format list. Format list hace lo mismo, pero en formato lista. Entonces le digo aquí property, ID y name. ¿Sí? En formato lista. ¿Ya? Entonces, si tengo más, si quiero toda la lista de procesos, me lo va a listar todo en formato lista. ¿Sí? Fíjense, ID, name, ¿no? Así. Es así como lo va, ¿no? O aquí puedo colocar service name. En realidad el proceso es service name. Name es un alias la propiedad. Creo que me he equivocado. Sí me he equivocado. Es process, no es servicio. ¿Ya? Hasta aquí está claro, ¿no? Entonces, ahora aquí tengo una aplicación interesante del format list especialmente, ¿ya? En format table también puedo hacer lo mismo, pero la salida visualmente no es nada legible. Entonces voy a aquí usar. Esto solamente se va a aplicar cuando se trata de un solo elemento que haya sido devuelto, ¿no? Entonces, cuando se trata de un objeto. Una cosa es esto, ¿no? Fíjense, es una lista de procesos. Cada elemento que está listado es un objeto. Esto lo que me está mostrando es un arreglo de objetos, ¿no? Y esto me está mostrando solamente un proceso. Ahora, si tengo más procesos Notepad,
¿sí? Me va a mostrar una lista de procesos Notepad, ¿ya? ¿Sí? Me va a mostrar una lista de procesos Notepad, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente quedarme con un solo Notepad, ¿ya? 15.000 15.100 y 15.6. ¿Listo? Ahora sí, solamente tengo un objeto, ¿sí? En este caso, vamos a ver más adelante también variables. Esta salida es como tipo de dato, es objeto, específicamente un objeto, y esta otra salida es una lista de objetos, ¿sí? Al final, la salida en general es objeto, pero algo más específico, aquí me está devolviendo un arreglo de objetos, y aquí me está devolviendo solamente el objeto. Ahora, ¿en qué sentido me ayuda esto de obtener un solo objeto? En que puedo aplicar el format list de este modo, decirle property asterisco. Entonces me va a mostrar todas las propiedades del objeto Notepad, del objeto getProcess, pero que el proceso sea Notepad, todas sus propiedades, ¿sí? Y así puedo ver todos los valores que tiene. ¿Qué valor, cuánto es su page system memory size, sus process name, response, session ID, start time, virtual memory size y otras propiedades más, ¿no? Muchas de ellas hay que, ya es lo que les dije también minutos atrás, hay que ya ver en sitios especializados qué significa muchos de ellos, ¿no? Algunas son fáciles de inferir, ¿no? Me refiero a que el comando como tal es fácil de inferir, pero hay mucho del contenido también de algunas respuestas que ya no son fáciles de inferir, que tengo que leer literatura especializada, ¿no? Sobre PowerShell en este caso. Algunas obviamente son sencillas, como por ejemplo CPU, ya me doy cuenta que es el uso de CPU, la descripción, el producto y demás, ¿no? Pero estos de Max Working Set, Non-Page System Memory Size, ya son más técnicos, ¿no? ¿Sí? Ahora puedo hacer lo mismo, pero con format table. Lo malo es lo siguiente. Van a ver, table. ¿Sí? Ya, por más que ponga la pantalla grande, no te alcanza y no es nada visible. Entonces, en estos casos, cuando se trata de un solo elemento, un solo objeto, lo mejor usar es format list. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a venir vamos a ver, mostrar un solo archivo, get usr.c, get-child item usr.c. Entonces tengo un solo archivo. La salida por defecto me muestra su modo, su last write time y su length name. Ahora puedo hacer aquí filtro, que la salida lo formatee en formato lista. Formatear lista y eso sería, ¿sí? Ahora, quiero ver todas las propiedades. Puedo usar aquí esto, ¿no? Property asterisco. Y esta es toda la información que se tiene sobre un archivo, ¿no? La fecha, último acceso en la hora UTC, atributos, bueno, este es la última escritura, fecha de creación, formato UTC, last access time UTC, directorio, si es de célula de lectura, existe, nombre completo, algunas sí no sé, que ver qué es lo que significa un target, información de la versión, qué más tiene a ver archivo, ¿no? Path, PC Drive y otros detalles más que tienen todas las propiedades. En otras palabras, esto me está mostrando toda la información, todas las propiedades y su información de cada una de ellas para un objeto, que sería en este caso un archivo, ¿sí? Entonces, de un archivo, estas son las propiedades. Y así puedo para varios comandos, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está todo claro? ¿Alguna consulta hasta aquí? Voy a poner un momento pausa. ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Ya, todo está claro. Lo bueno es que vamos a avanzar rápido.
Hay que ver el lado amable. Recording stopped. Recording in progress. Ya, seguiremos viendo. Sí, entonces aquí están los ejemplitos, format table. Bueno, en este caso yo he colocado la propiedad property, ¿no? Tal vez es mejor colocar format table, property, command name, ¿no? En algunos casos, pero puedes obviarlos, ¿no? Sí, aquí tengo. Ahora, aquí tengo el auto size, que no estoy muy seguro si funciona. Vamos a ver. Pues la última vez que probé ya no estaba funcionando. Table. Asterisco. Auto size. Auto size. Sí, no, ya no está. Vamos a ver. Auto size. Sí, ya está funcionando, pero aún así. Disculpen, que solo se puede ver el PowerShell. Ya. Ah, gracias. De razón. Gracias. Sí, le puse pausa. Ya, ahora sí pueden ver la pantalla actual. Entonces, lo que hice fue escribir esto de aquí, auto size. ¿Ya? Era una forma de poder, es un parámetro que me permite acomodar cuando es en formato tabla, pero no funciona del todo bien, ¿no? Entonces, al final, no es práctico, ¿sí? Como vieron, un objeto puede tener varias propiedades y ponerlas en formato tabla, no va a poder entrar en toda la pantalla, ¿sí? Entonces, en esos casos, cuando la salida es bastante alta, tiene bastantes propiedades, format list. Ahí es donde me he equivocado. Property, no existe auto size. Listo, ¿no? Format list, sí, entonces ahí puedo obtener. Esta es la mejor forma de poder realmente ver todas las propiedades y sus valores correspondientes para un objeto. Puede ser un objeto, un archivo, un proceso, un servicio, un documento. ¿Sí? Todo. A ver, por ejemplo, vamos a hacer get content. Get content. Oh, me he equivocado. Menos name. ucr.c. Oh. Así es, get content. Sí, esta es la salida de ese archivo. ¿Ya? Ahora, yo puedo aplicarle un format list. Get member. Get member y son las propiedades que tengo. Se fijan la propiedad length. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, podemos probar aquí. Lo voy a decir aquí para ver todas sus propiedades y sus valores. Simplificar de esa forma, asterisco. No me convence. Ya, bueno, en este caso me está listando todo el archivo y me va mostrando más la lista completa del contenido del archivo, ¿no? Entonces lo que me hace get content. A ver, continuaremos con otros ejemplos. Ya está esto. Aquí está anotado, get process, name, notepad, format list, asterisco. Y bien, estamos avanzando rápido en esto y nos toca ahora ver las expresiones, ¿ya? Esta parte de aquí me encanta de PowerShell, es una calculadora, la línea de comandos es una calculadorita base, podríamos decir que es la calculadora de mercado, ya que puedes hacer todo, ¿no? Aquí más 78 más 23 más, o sea, todas tus compras, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde me equivoco? Ya.
me refiero a esto, ¿no? 45 más 67 más 8 más 56. Sí, directo me va a dar, ¿no? Entonces, operaciones básicas desde línea de comando. ¿Por qué les digo es interesante? Porque me da la opción, ¿no? De poder editar mi lista de mercado. Bueno, lo asocio con esa lista, ¿no? Porque es donde realmente hacemos sumas largas a veces. Y cuando haces en calculadora, uy, este precio no te he dictado, ¿no? Suele pasar que te saltas algún valor, ¿no? En cambio, aquí ya puedes revisar y corregir si corresponde, ¿no? Pero bueno, esto sí es bastante sencillo, ¿no? Si nos acordamos de Bash y hacemos memoria, en Bash tenía sus reglas, ¿no? De los paréntesis, el paréntesis para un valor, paréntesis para la aplicación de una operación y tenías un montón de paréntesis para algo simple y sencillo. En este caso es mucho más que eso. Bueno, en este caso es mucho más sencillo, ¿no? De nuevo estamos con la sencillez en la consola, ¿no? Hacerlo usable al usuario, que realmente puedo hacer las operaciones como si las estuviera escribiendo, ¿no? Quiero todo esto multiplicar. Por 5, ¿no? Y así voy calculando. ¿Ya? Y bueno, puedes tener también operaciones matemáticas más avanzadas. Eso ya es, podrías ver, ¿no? Aquí vamos a ver, haremos una pequeña búsqueda. Operaciones matemáticas. PowerShell. Usando PowerShell para resolver problemas matemáticos. Bueno, ¿qué sería de nuestra vida sin Google? La suma, PowerShell inteligente, ¿qué tenemos aquí? Trabajando con... Bueno, puedes usar, bueno, ahí tienes más ejemplos, ¿no? Raíz cuadrada, potencia, y bueno, ya son más con scripting, pero ya puedes utilizar más una lista de mercado para sumar o multiplicar o hacer alguna operación simple, ¿no? Todo lo que tiene entendido en nuestros primeros años de matemáticas de la presidencia de operadores se aplica en PowerShell, ¿sí? ¿No? Entonces, me refiero a que cuál operación tiene prioridad sobre cuál, ¿no? Todos esos detalles. Bien, continuaremos y con esto terminamos. Bien, vamos a ver una pequeña introducción a las variables y terminamos con esto de las variables. ¿Ya? Las variables en PowerShell todas tienen dólar por delante. ¿Recuerdan? La variable no tenía dólar, era una variable. La asignación era bastante estricta. Y para mostrar el valor tenía que colocar un dólar por delante. Aquí no. Aquí es dólar por delante. Listo, ¿sí? Y para mostrar su valor, eco P. ¿Sí? O simplemente P. Bueno, he usado eco, que es un comando propio de también de DOS, pero puedo ver aquí su alias, ¿no? Get alias. ¿Cuál es el comando que está haciendo alias? Get alias. Echo write output, ¿no? Está utilizando eso. O puedo también utilizar write host. P. ¿Ya? Entonces, otro detalle que en la siguiente clase también vamos a volver a mencionar es las variables en PowerShell tienen tipo, ¿ya? No declaro la variable, ¿sí? Puedo agarrar un P aquí y asignarle un hola, ¿ya? O puedo asignarle un 1, cualquiera.
Entonces, todas las variables, y aquí es donde está el carácter de objeto, ¿no? Ustedes saben que cuando yo accedo, cuando defino mi objeto, ¿no? Utilizo un operador de acceso. ¿Cuál es el operador de acceso que más se utiliza? El punto. Entonces, le digo aquí punto. Todos los objetos tienen especialmente todas las variables tienen un método getType. Y este me va a devolver el tipo de dato, ¿sí? Esta variable P yo le puedo asignar hola y llamo a getType, al método getType, y me va a devolver el tipo, que es string. A esta variable P yo le puedo asignar la salida de todo un comando, getProcess, ¿no? Entonces, P tiene todo esto, ese es el contenido de la variable P. Y P puedo llamar al método getType. Y me va a devolver que es un arreglo de objetos, ¿ya? Bueno, vamos a quedar aquí, ¿ya? Les voy a pedir que, bueno, no sé si tienen alguna consulta antes de retirarnos. Ya no confundir. Ahora sí, detener la Recording emisión. stopped. Bueno, les estaba diciendo, no quería que se realizara una grabación. Es el hecho de que les voy a pedir que se retiren. Tengo una revisión pendiente, ¿ya? Así que, por favor, de lo siguiente, voy a terminar y voy a iniciar de nuevo, ¿ya? A persona que ha ingresado, entonces se conecta inmediatamente, por favor. Antes de retirarnos, ¿alguna consulta? Ya, no hay consultas y de nuevo están silenciosos. Ni por chat dicen nada. Hasta luego.